Pues muy buenas noches y muy bienvenidos, Antonio, que hoy recibimos en la azotea a un coruñés de pro. Es periodista y estamos muy acostumbrados a verlo en tertulias y debates de diferentes medios de comunicación. Actualmente dirige un diario online, pero la última década ha dirigido uno de los grandes y principales diarios con edición en papel en nuestro país. Seguro que ya saben de quién se trata. Hoy sube a la azotea Bieito Ruido. Muy bienvenido. Bieito, bienvenido. ¿Qué tal? A casa. Gracias. Bienvenido a casa, Bieito. ¿Qué tal? Muy bien, encantado. ¿Cómo te encuentras? Pues encantado. A mí venir aquí a la azotea de 13TV es un placer, vamos, os lo agradezco mucho. Qué bien, no, el placer es Nuestro. Oye, ¿cómo se lleva eso de trasnochar? Porque claro, dirigiendo un periódico no precisamente uno se va a la cama pronto. Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo estudié periodismo porque yo llevo fatal lo de madrugar. Y estudié periodismo convencido de que iba a trasnochar. Y desde que me dedico al periodismo no hago otra cosa nada más que madrugar. Se han cambiado los roles. Sí. Todo. Y trasnochar también, dormir poco. Básicamente dormir Porque poco. yo soy muy dormilón, ¿eh? Claro. ¿Y la actualidad qué tiene ahora? Porque estamos viendo que están naciendo nuevos medios. El debate, uno de ellos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que los periódicos en papel a lo mejor ya van a ir a menos y nacen más online o no? ¿O que caben todos? No, desgraciadamente no cabemos todos. Es decir, ahora mismo hay muchísima oferta en España. El papel, a mí me gusta mucho el papel, porque yo me eduqué en el papel y es muy difícil el amor, la relación que tienes con el papel. Yo siempre creí que el papel iba a durar más y desgraciadamente está en un momento de declive absoluto, desgraciadamente. La gente, las nuevas generaciones se suman a la información a través de las páginas web del mundo digital y efectivamente ahora hay una oferta que para mí me parece excesiva. Pero yo creo que todo esto, como ocurre siempre, se irá aposentando y se quedarán unos y otros desaparecerán. Yo aspiro a que el debate sea de los que se queda. El debate, os tengo que decir que este edificio donde estamos ahora mismo era la sede del debate original. El debate nació en 1910, esta era la sede del debate, aquí estaba su redacción, aquí estaba su rotativa, ¿Ah, sí? hasta el año 1939, que fue intervenido a continuación por el Gobierno de la República. Se empezó a editar aquí el Mundo Obrero y cuando termina la guerra, pues por algunas razones que yo ignoro, no lo dejaron abrir. Y lo hemos reabierto muchos años después en digital. Fíjate. Qué bueno. Sí. Bieito, ¿acabará desapareciendo el periódico como lo conocemos? ¿El periódico en papel o Sí, el periódico en papel. Yo me temo que sí. No me gusta la noticia y no querría que desapareciese el papel. Lo que pasa es que si tú piensas en la secuencia histórica de cómo la información en su día se hacía en tablillas como en Mesopotamia, después en pergaminos en el Imperio Romano, es decir, ¿por qué creemos que nuestra etapa histórica es la que siempre va a ser la más importante? ¿No? Van pasando etapas por la historia, no sabemos el futuro que viene, pero lo que sí está claro es que a lo largo de los siglos los soportes de la información fueron variando. Primero fue oral, después empezaron a hacerse, como decía, tablillas para dejar conocimiento, después los pergaminos, aparece la imprenta es una eclosión tan importante como es hoy Internet, con la única diferencia que fue más lenta, el papel, y ahora estamos en un momento extraordinario de la historia. Lo que pasa es que nosotros no somos tan conscientes. ¿Sabes por qué? Porque lo estamos viviendo personalmente, porque somos los protagonistas. Pero este es un momento de la historia semejante a lo que fue la aparición de la imprenta. Es decir, estamos en un momento en que el mundo digital viraliza, multiplica, expande la información a una velocidad de vértigo, que es lo que más caracteriza este tiempo, es la velocidad con que se propaga todo. También es cierto que como consecuencia de eso siempre hubo noticias falsas. Cuando hablamos las noticias falsas, y siempre las hubo, Sí, siempre. No es cosa de ahora. No, lo único que ocurre es que ahora se expanden con más velocidad. Claro, ahora es rapidísimo. Claro. Bueno, esperemos que todavía siga, aunque sea de forma testimonial, los periódicos en papel, porque eso también gusta. De momento, por ejemplo, los libros en papel Claro, no están sufriendo lo que está sufriendo la prensa en papel. En segundo lugar, la prensa en papel sufre mucho en España.
En el resto de Europa no sufre tanto. En el Reino Unido el Daily Telegraph está vendiendo 700.000 ejemplares. En Europa hacia arriba, en Alemania, todo lo que es la Europa del Norte, vamos, y los países, pues Dinamarca, ahí se mantiene, también tiene que ver mucho con el clima, pues la suscripción. La inmensa mayoría de los periódicos de papel llegan a casa por vía de la suscripción. En los Estados Unidos sigue habiendo muchos periódicos de papel, pero también es cierto que en los Estados Unidos ha habido muchos periódicos que han sido pioneros en cerrar periódicos de papel y quedarse en la edición online nada más. ¿Y tú como director qué cuesta más? ¿Es diferente dirigir un periódico online o uno en papel? ¿Hay diferencias o es lo mismo? Hay algunas, pero poquísimas diferencias. Es decir, lo esencial es lo mismo. Tú tienes que decidir si esto es importante o no es importante, si esto lo publicas o no lo publicas, si esto le puede interesar a la gente o no le puede interesar a la gente. Y eso es lo mismo en un periódico de papel, en una emisora de radio, en los informativos de una emisora de radio, en un informativo de televisión, o, en fin, tú que has hecho informativos, pues es lo mismo, es absolutamente lo mismo. En ese terreno la esencia del periodismo es la misma. Es decir, una buena historia que le interesa a la gente y que hay que contarla bien. Eso es la esencia del periodismo. Es lo más importante. ¿Y cómo vamos a llegar a Navidad? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué portadas tendremos? ¿De qué hablaremos? ¿Qué pasará con la reforma laboral? ¿Qué pasará con Europa? Bueno, vamos a ver, por orden, porque todos son temas muy apasionantes. La reforma laboral yo creo que no se va a hacer, o sea, la reforma de la reforma yo creo que no se va a llevar a cabo. ¿Será una modernización entonces? Ni siquiera eso. Yo creo que ¿Nada? Europa no, porque Europa le ha dicho abiertamente que no aborde esa cuestión, porque el mercado laboral español ya es un mercado con muchas dificultades, tenemos 3 millones de parados, el mayor paro juvenil de toda Europa, y si aún encima hacemos una contratación muy rígida, eso va contra la contratación. Yo creo que Europa le ha advertido seriamente que no haga esa reforma, y yo creo que Sánchez, aunque le gusta mucho en los mítines y tal decir estas cosas, a la hora de la verdad, vamos, es que es una mentira permanente. Yo lo escribí el otro día, las 70 veces 7, ¿sabéis aquello que decía? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Pues esto es lo mismo, pero al revés. ¿De cuántas veces nos va a contar la mentira de la reforma laboral? 70 veces 7. Pues es decir, siempre dice que va a hacer la reforma laboral, pero no la lleva a cabo. Acordaros que la anunció en el pleno de la moción de censura de mayo de 2018. 18, 19, 20, 21 estamos acabando. No hay reforma laboral, no hay reforma en la reforma laboral. Europa, los fondos europeos, esa es la clave. Sánchez fía todo a los fondos europeos, pero los fondos europeos tienen una condicionalidad, tienen varias condicionalidades. Reforma de las pensiones, no abordar la reforma laboral y algunas otras reformas estructurales que se tienen que abordar. Y de momento Sánchez está atrapado entre sus aliados de extrema izquierda que no quieren esas reformas y Europa que le pide que aborde las reformas, con lo cual Sánchez está ahí en una situación difícil. Lo más preocupante que pasa ahora mismo es la inflación. La inflación y el problema de los suministros. Si la inflación se dispara, nos va a cambiar mucho la vida, porque todo va a ser más caro, pero al mismo tiempo vamos a ser un poquito más pobres, pero al mismo tiempo, y muy importante, la deuda que tiene el Estado, pero la deuda que tenemos los particulares, nuestras hipotecas, nuestros préstamos personales, la capacidad de financiación de las empresas, va a ser mucho, porque va a empezar, a subir los tipos de interés y hay que pagar. Ya está pasando. Claro, pero claro, está pasando, pero muy despacito. Ahora imagínate que esto empieza a prolongarse en los meses venideros y que las empresas empiecen a tener dificultades de financiación, con lo cual no van a contratar, que la deuda pública española empiece a subir, como subió, acordaros, en los años 12, 13 pasados. En fin, eso es para mí lo verdaderamente preocupante. Y como consecuencia de todo eso, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que en los próximos 6 meses va a haber mucha conflictividad laboral. Ya tenemos paros anunciados este fin de mes en los mataderos. Oye, los mataderos, es que los mataderos es muy importante, pues son los suministros de carne, etcétera, etcétera. Hay anunciado paros en los transportistas en las vísperas de Navidades y a partir de enero o febrero, ya veréis, las negociaciones de los convenios, va a haber un serio problema de negociación.
Vieito, vamos a hacer una pequeña pausa, pero justo después me gustaría que también tratáramos algo que nos preocupa a todos, que es el tema de la factura de la luz. Veremos la portada de que por fin baja la factura de la luz. Lo vemos después de la publicidad. Volvemos enseguida a La Azotea. Aquí seguimos en La Azotea con Vieito Rubido. Es difícil el nombre, ¿eh? Que hasta que te lo aprendes. Sí. Pues eso es muy Vieito fácil. Rubido. Exacto. Vieito es San Vieito de Nurcia, Vieito. San Benito. Ah, vale, ¿Sí? bueno. O sea, el patrón de Europa. Claro. El fundador de los benedictinos. Pero- Un consejo que te doy, que lo decía él. Ora es labora, reza y trabaja, y ya está. Ahora es la hora. Además es que tu nombre es ya todo seguido, ¿verdad? Sí, Es es Vieito verdad, Rubido, Vieito ya Rubido, está. Vieito Rubido. Bueno, hemos dejado una pregunta ahí en el tintero antes de marcharnos a hacer la pausa de publicidad. ¿Qué va a pasar con cómo va a evolucionar la factura de la luz? Pues mira, es de las cosas más preocupantes y más inquietantes que tenemos por delante, porque además la factura de la luz es la factura de la energía y no solo afecta a los particulares, que nos afecta y mucho, sino que afecta a la gran industria. Gran parte de los problemas que tiene ahora mismo la industria española tiene que ver con lo carísima que es la energía, a diferencia de la energía en otros puntos de Europa, que es más barata para las grandes industrias. Pero va a ser muy difícil que baje la factura de la luz, porque nosotros hemos hecho una apuesta de una transición energética demasiado precipitada. Siempre se dice, hombre, cuando apareció la luz no dejamos de utilizar las velas. Cuando apareció la luz por primera vez no dejamos de utilizar las velas. Y cuando apareció el coche, el automóvil moderno, no dejamos de utilizar el caballo. Aquí estamos haciendo una transición muy radical y de repente en España hemos dejado de quemar carbón, que está bien, que es lo que hay que hacer para el cambio climático, pero lo hemos hecho de repente y entonces dependemos mucho del gas de Argelia. Resulta que llevamos muy mal las relaciones diplomáticas con el norte de África, con Marruecos y con Argelia, lo hacemos fatal. Como lo hacemos muy mal con Argelia y con Marruecos, no tenemos el gas, ni el suficiente gas, ni el gas. Y eso que somos el país del mundo con más estaciones gasificadoras. Tenemos siete grandes estaciones gasificadoras en la costa, pero aún así el gas es caro, no nos llega todo el gas que necesitamos. Y además no tenemos el desarrollo nuclear que tiene Francia, que en Europa ya hay un movimiento que le llama a la energía nuclear energía verde, no la tenemos y dependemos mucho de las energías renovables, que nosotros somos campeones en el mundo, en eólica, en fotovoltaica, en solar y en la hidroeléctrica, el agua que llueve, y que tenemos una red de embalses muy importante. A pesar de todo, tenemos un sistema de la factura de la luz muy complejo, muy complicado, y evidentemente no vamos a conseguir abaratarla fácilmente, porque tenemos mucha dependencia exterior, sobre todo del gas de Argelia. Con lo cual, a nada que baje algo, va a bajar. Pero aquello que dijo Sánchez, otra mentira más, aquello que dijo Sánchez, ¿terminaremos el año con la factura como en el 2018? Pues no. No la terminó. No sé por qué se atreve a decir siempre ese tipo de forma cosas, tan ¿no? afirmativa, no, esto va a ser así, y después sabiendo que no va a ser así. Bueno, porque luego se olvida, o sea, porque luego sí... Sí, es verdad, estamos en una sociedad que evoluciona tanto lo que se llama la actualidad. Hoy tenemos otro titular que ya sí. no nos acordamos del de ayer. Es cierto. así. Sí, pero la luz nos acordamos todos los fines de mes cuando pagamos. Vaya. Porque lo vivimos La factura. diariamente. Bueno, Vieito, hemos cogido unas imágenes del debate. Sí, Queremos que les pongas ahora tú el pie de foto. muy bien. Vamos a ver qué imágenes hemos elegido. Son imágenes, claro, actuales. Sí. Bueno, estos son los dos dirigentes de UGT y comisiones que defienden a los obreros dependiendo de quién está gobernando. Ahora mismo no están defendiendo a los obreros. Ese es el pie de foto. Sí. Tenemos Pues más, mire, ¿eh? Son pies de fotos valorativos, claro. Sí, sí. Hay otra foto actual también. Defensores Hemos de los rescatado obreros que no los esta defiendan. mañana. ¿Lo estamos viendo? Sí, pero no lo veo muy bien. Riesgo Adrián. es discriminación. Vale, acampadas frente al Ministerio de Trabajo. Sí, llevan acampados 15 días y la ministra de Trabajo, que es tan sensible a las dificultades, según dicen ellos, de los más desfavorecidos, parece ser que a este colectivo pues no les atiende. Entonces hay que decir discriminación a los discriminados.
Ese sería el pie de foto Sí. también. Y hay una más, ¿verdad, María? Bueno, esto es muy inquietante, es decir, la corona, que la España es una monarquía parlamentaria, y la figura del rey y la institución de la corona está siendo cuestionada por parte de la izquierda más radical, con una actitud bastante tibia del presidente Sánchez, que yo creo que se aprovecha de esta situación para mostrarse como el gran defensor de la corona sin tomar ninguna iniciativa a favor de la corona. Actitud tibia. Pues hasta aquí nuestro pie de foto. Ahora tenemos otra sección en la que las preguntas no las hacemos ni María ni yo, las hacen compañeros nuestros. Y vamos a comenzar nuestro 3 a raya. Fíjate, la primera en preguntar es nuestra compañera Cristina López, Slintin. Vamos. Es que es muy difícil. Es difícil decirlo bien, sobre todo. Ella lo dice perfectamente. Slistin. Vamos a escuchar lo que te pregunta. Mi querido Vieito, que eres gallego, a lo mejor me puedes ayudar en esto. También lo es Yolanda Díaz, que allí además ha hecho buena parte de su carrera política en la autonomía gallega. Y bueno, ya sabes que se postula como la gran alternativa a la izquierda del PSOE y quizá algo más, que tiene a Pedro Sánchez de los nervios. Yolanda Díaz le está haciendo ojitos a Errejón, de Más País, con el que se lleva ya bastante bien, a Teresa Rodríguez, que estaba en Andalucía y fue expulsada de Podemos y que es una de sus partidarias, a Ada Colau de Podemos, con la que, de los comunes, que también vaya casi de su bracete. Y ahí está trazando otra serie de interesantes componendas con otros grupos de izquierdas y nacionalistas. Y yo me pregunto, ¿tiene posibilidades? ¿Tú cómo ves esta candidatura? ¿Crees que Yolanda Díaz puede ser, como dice el segundo de Ione Belarra, la gran presidenta española del futuro? Yo creo que como presidenta no la veo, honestamente. No creo que llegue a conseguir ser presidenta, pero que si va a liderar una izquierda, a una extrema izquierda, que es la vieja Izquierda Unida, el viejo Partido Comunista, ahora envuelto en ropajes y nunca mejor dicho de modernidad, pues sí. Y que ella tiene habilidades para comunicar y que es una mujer con una simpatía personal, pues sí, todo eso yo todo eso se lo reconozco. Lo que pasa es que ya si vamos a la gestión propiamente dicha, bueno, es que la gestión del Ministerio de Trabajo que ella lleva sea el mejor de los avales para ella. Pero yo creo que estamos en un momento de España que prima más lo emocional que lo racional. Pero esto, ¿de quién es idea? O sea, quiero decir, ¿es la propia Yolanda Díaz la que tiene la iniciativa para aunar a todas esas mujeres de izquierda de diferentes partidos para hacerlos en uno propio? Porque quiero decir, Pablo Iglesias, que tal vez quemó la imagen de Podemos, al final la puso a ella, a dedo. Sí, a dedo. ¿Está detrás Pablo Iglesias para volver a levantar lo que él mismo quizá bajó? Yo creo que no, honestamente. No creo que Pablo Iglesias esté alentando la candidatura de Yolanda Díaz. Creo que Pablo Iglesias sí hizo ese dedazo, él que criticó todo de la política convencional de este país y cayó en todos los pecados de la política convencional del país, incluidos los dos dedazos, Ione Belarra y Yolanda Díaz, pero yo creo que Yolanda Díaz tiene agenda propia. Y yo creo que Yolanda Díaz lleva muchos años en política. O sea que sí. Yo conocí a Yolanda Díaz en los primeros 2000, cuando yo era director de La Voz de Galicia, y ella era candidata de Izquierda Unida y se presentaba contra Manuel Fraga. Y ya estaba no ahí. sacaba ni escaño. Después hizo la gran alianza con Beiras, allí en Galicia, y de allí dio el salto con todo lo que fue el movimiento de los indignados, de Podemos, etcétera, a la política nacional. Yolanda es un animal político, lleva toda la vida dedicada a la política. En su casa chupó y mamó, en el mejor sentido de la expresión, lo que es la política y sobre todo lo que es el sindicalismo. Su padre y su tío, que son gemelos, Suso Díaz y Xosé Díaz, son hombres muy bregados. Y hay que decir que su padre era un gran sindicalista y muy honrado, como tantos otros sindicalistas que se bregaron en la clandestinidad, y etcétera. Pero dicho esto, yo no veo ni a Yolanda Díaz siendo presidenta del gobierno, ni a Yolanda Díaz más allá de mover lo que es la parte emocional. La parte emocional de la izquierda que ahora mismo funciona. Pero no sé si le inquieta mucho a Sánchez, por una razón. Sánchez necesita que la izquierda
crezca y que se concentre el voto más en una alternativa, e incluso porque yo creo que Sánchez entiende que con Yolanda Díaz se va, valga la redundancia, a entender mejor que con Pablo Iglesias, por ejemplo. Lo leeremos en menos de 2 años en el debate. En el debate. Vamos a ver otra pregunta que tenemos y es de un grande, de Ángel Expósito. Hola, Dire. Buenas noches. Yo quiero recordar primero una pequeñísima anécdota. Cuando yo dejo de ser director ABC, quien toma el relevo es Bieito Rubido. Eres tú, director. Y recuerdo cómo por entonces llamaba la atención que se produjera un relevo en la dirección de un periódico con buen rollo, con buen ambiente y entre gente que se aprecia y que se admira, por lo menos en mi caso. Así que quiero subrayarlo aquello porque me parece que fue mucho más que un gesto. Pregunta, ¿cuánta culpa tenemos los periodistas, Bieito, en ser demasiado políticamente correctos? Es decir, ahora está siendo ya noticia que defendamos la libertad editorial, la libertad de las personas, que vayamos a los sitios a informar. Es noticia que hablemos sin tapujos, es noticia que defendamos determinados valores, es noticia ser políticamente incorrecto. ¿Es culpa nuestra? ¿Nos estamos acomodando? ¿Nos estamos autocensurando? Sin duda, tienes razón. Bueno, en primer lugar, tiene razón Ángel, que cuando decimos el relevo fue un relevo ejemplar. Yo lo cuento en mi libro, en mi primer capítulo cuento precisamente que el relevo con Ángel fue admirable. Y yo también siempre le dije, que eso lo tiene que recordar Ángel, le dije, tú vas a ser una estrella de la radio porque tienes dos grandes virtudes, una voz preciosa y una espontaneidad y un sentido del humor que comunica y entronca muy bien con la gente, ¿no? Pero aparte de eso, tiene toda la razón Ángel, yo creo que los periodistas nos autocensuramos en exceso, que lo políticamente correcto se nos impone mucho, que la visión que se está dando, sobre todo desde algún sistema, desde algunos canales de televisión que tienen una visión desde la izquierda de censurar permanentemente a los que no pensamos como ellos, está imponiendo pues efectivamente la dictadura de lo políticamente correcto. Y la dictadura de lo políticamente correcto va contra la libertad, va contra el debate. La democracia es debatir, la democracia es dialogar, pero dialogar no quiere decir que estés de acuerdo con el otro, simplemente que admites que el otro tenga una opinión distinta a ti. Y eso es por eso me gusta tanto la palabra el debate. Insisto, el debate lo crearon la CDP en el año 1910 y su gran impulsor fue un abogado del Estado llamado Ángel Herrera Oria, que después, andando los años, cuando ya tenía 50 años, se ordenó sacerdote y llegó cardenal, pero él era abogado del Estado. Y el debate tiene esa idea tan democrática y que va contra lo políticamente correcto. Es yo quiero debatir sobre las cuestiones y quiero dar mi opinión. Y admito que tú tengas otra distinta. La admito, por eso digo debatir. Estamos en un momento que estamos aquí todo el mundo tiene que pensar lo mismo y el que piense distinto, el que discrepe, ya automáticamente... que no discutir o pelear, claro, debatir. No, debatir. Yo siempre digo, cuando voy a las tertulias, digo, oye, yo no me vengo a enfadar, yo vengo a decir mi punto de vista, pero no me vengo a enfadar, ¿eh? Con respeto, además. Vamos a por la tercera pregunta de alguien que conoces perfectamente, nuestro compañero José Luis Pérez. Querido Bieito, antes de nada, tuve la oportunidad además y la suerte de poder hacerlo personalmente, ahora lo hago también públicamente. Enhorabuena por ese magnífico libro que has escrito. Y ya que te has lanzado a hacer unas memorias sobre lo que es el trabajo de un director, me atrevo a preguntarte, en tu brillante y larga trayectoria, ahora mismo tienes la enorme fortuna, por ejemplo, de poner en marcha un nuevo medio de comunicación. Digo, me atrevo a preguntarte cuál ha sido tu mejor experiencia periodística a lo largo de esa tan amplia y brillante carrera. Pues muchas gracias, porque vamos a ver, yo siempre, cuando a mí me ocurre mucho cuando dice ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu disco o tu canción favorita? Tengo muchas. O sea, no puedo decir una en concreto. Y en esto elegir. No, pero sí, además nosotros los periodistas tenemos que apostar, ¿no? Claro. Pero yo tengo que decir que básicamente yo dirigir La Voz de Galicia y dirigir ABC para mí han sido pues la cumbre de mi carrera periodística. La Voz de Galicia era mi periódico del alma, mi gran periódico, donde me formé, donde me crié, y allí viví dos grandes momentos que fueron el 11M y el Prestige. Yo creo que quizás todo lo que fue la cobertura del Prestige fue el gran momento Pero también los 10 años de ABC
son de una riqueza y han pasado tantas cosas en esos años. Muchas exclusivas también. Hombre, muchísimas, y hemos vivido desde la abdicación del rey, a la renuncia de Benedicto XVI, a la llegada de todos los populismos, todas las exclusivas que dimos. La tesis de Sánchez. La plagiada tesis de Sánchez, que sigo sin saber por qué en este país no se pasa factura a una situación como esa, ¿no? O sea que, querido José Luis, no tengo uno, tengo muchos momentos. Afortunadamente, y eso es una suerte, la carrera periodística mía está llena de grandes, para mí, no quiero presumir, digo para mí, íntimamente, de grandes satisfacciones. Sabíais que Hemingway decía, el periodista es la profesión más apasionante del mundo siempre que se deja tiempo. Es decir, él decía que había que dejarla ahí eso de los 40 años. Bueno, algunos ya llevamos bastantes años más. Y por muchos más. Lo apuntas también en el libro. Las presiones que se recibe, sobre todo el director de un periódico y sobre todo de un periódico tan importante como los que tú has dirigido, para que se publiquen o para que no se publiquen ciertas informaciones. Sí. ¿Cómo son esas presiones? ¿Cómo vienen? Bueno, vienen de forma muy directa y muy clara, ¿no? Te llama la gente, te llama pues mucha gente, te llama desde un ministro hasta un empresario, hasta pues no sé, el director del CNI, te llaman todo tipo de personas. Y eso es normal. ¿Y qué te dicen? ¿Pero cómo te lo dicen? No, ¿Directamente o dando rodeos? Hay de todo. La inmensa mayoría lo dice directamente, sin dar rodeos, pero educadamente. Siempre te dicen lo mismo. Bueno, eso ya lo tenían otros y no lo quisieron publicar. Eso es bueno, vais a publicar eso, pero en realidad ya lo tenía mucha gente. Dicen cosas de esas. Otros te dicen, hombre, no es bueno, no es oportuno. Hay de todo. Pero lo que yo he aprendido también es que tú te dejas presionar si quieres. Yo he sido correcto y he escuchado a quienes me decían, pero después hacía lo que yo creía que debía hacer. ¿Porque había amenaza o no? ¿La presión en qué sentido era? Yo amenazas propiamente dichas no recibí. Alguna pudo ser velada, alguna pudo ser... pero amenazas propiamente dichas, en 40 años de periodismo yo no recibí ninguna. Honestamente. Bueno, menos mal. Lo que son amenazas. Yo recibí muchísimas llamadas de gente que me pedía por favor no publiques eso, pero también particulares, que tenía un problema en la familia. Yo recuerdo un ministro que me llamaba y me decía, mira, no publiques eso porque tengo un problema gordísimo con mi mujer, era una cuestión que tenía que ver con la familia de él. Bueno, entonces... Tienes de todo. Ya. Es decir, tienes de todo, tienes el típico ministro que invoca el patriotismo, que esto viene fatal para España, o el empresario que le venía también muy mal una determinada información. Yo lo que siempre hice fue escuchar, ser educado, me consta que hay otros que se ponen muy gallitos cuando los llaman, yo nunca hice eso, pero a partir de ahí siempre hice lo que yo creía que tenía que hacer. Lo que te dio la gana. Bien. Pero esto me encanta porque además lo tratas mucho en el libro, en un capítulo, que son los 4 noes sí. del director de un periódico. Exacto. ¿Verdad? Tienes que aprender a decir que no, y uno de esos noes es decir no a los políticos. Exactamente, sí. No, los políticos son los que más piden siempre. Además, con los políticos hay una frase que es muy divertida que utilizábamos nosotros, que era, con un político todo elogio es insuficiente, toda crítica es injusta. Es decir, y luego nunca hay amistad, que también lo dices. Por supuesto. Yo digo, un capítulo que tengo lo titulo Nunca creas que un político es un amigo. Es tu amigo, ¿no? Porque los políticos, la relación que tienen con los periodistas es básicamente para tener un aprovechamiento. También hay muchos periodistas que tratan de tener una amistad creyendo que con eso van a tener unas mayores ventajas con los políticos. Después, a lo largo de los años, claro, yo con la edad que tengo ahora mismo te puedo decir, ¿tengo algún amigo político? Pues puedo tener alguno. Pero mis amigos son mis amigos de toda la vida. Claro. Mis amigos que no eran políticos, que los conocí algunos en la juventud. O Galicia, algunos de Madrid. Exacto, pero son tus amigos que no tienen nada que ver ni con la política, ni siquiera muchas veces, ni siquiera con el periodismo, ¿no? Son amigos que tienen otras actividades. Amigo, además, es una palabra que hay que aplicar con mucho cuidado. Todo el mundo, hombre, no puedes... No se puede llamar amigo a todo el mundo. Con los dedos de una mano, ¿no? Pero nos pasa a todos. Sí. Y a los que nos están viendo, ellos seguro que pensarán, pues tienes razón. Además, el amigo, me parece que era Tagore, que decía el amigo es algo fluorescente, algo luminoso que aparece en la oscuridad. Es decir, ¿qué quería decir? El amigo de verdad, también lo dicen los orientales, el amigo de verdad es el de la adversidad.
Es decir, que cuando hay un amigo tuyo, cuando las cosas van mal, Eso es. cuando las cosas te van mal, tú le puedes contar tus situaciones, tus miserias, tus inquietudes, tus debilidades, y ese amigo te escucha, te comprende y te apoya. Cuando a un político le va muy bien la vida, y fíjate que yo creo que a lo largo de los años muchos periodistas han tenido la experiencia de creer que eran muy amigos de determinados políticos y después comprobar que no es así. Carrascal tiene una frase que me encanta y que yo digo en el libro. Carrascal, José María Carrascal, decía: a los políticos hay que tenerlos lejos para controlarlos de cerca. Claro, Es cierto. si no hay forma. Prieto, vamos a ver una portada del 2012. Me gustaría que nos dijeras qué suscitó esta portada. Lo estamos viendo ahí. Claro, Pues Cataluña... mira, sí, tenemos un problema. Pues mira, nosotros en el 2012 empezamos a advertirle a la sociedad española de que había un problema muy serio en Cataluña. Y recuerdo que esta portada nos armó unos follones tremendos, fuimos trending topic, negativo, claro. Yo recuerdo que en la redacción de ABC siempre, hoy somos trending topic. Yo decía, bueno, pero yo voy a la calle después y la gente no está en esas inquietudes. Pero yo creo que era un adelanto. El periodismo tiene que cumplir un papel muy importante, que es adelantarle las cosas a la gente. Decía un viejo director del New York Times que el periódico debería ir siempre 6 meses por delante de los problemas de la sociedad. Y yo tengo que decir, yo por ejemplo, hace más aquí en esta casa y en varios programas vine advirtiendo, por ejemplo, en los últimos meses, ojo con la inflación, ojo con la inflación. Y nadie, la verdad es que siempre digo, ninguno de mis compañeros me apoyaba nada, les parecía que yo estaba hablando de chino. Tenemos la inflación. El problema de Cataluña era un problema clarísimo y no se quiso abordar con el tiempo suficiente. Y nosotros en ABC, desde muy pronto, le advertimos que aquí había un problema muy serio. ¿Pero por qué no se ha abordado? Porque ha habido gobiernos de todos los colores y cada vez ha ido a peor, ha ido a más. Sí, yo creo, porque no, es decir, todos los presidentes creen que ellos van a arreglar el problema con un pequeño detalle. Yo le concedo no sé qué, le concedo. Desde 1977, diría yo, que son las primeras elecciones libres, el 15 de junio del 77, hasta aquí, todos los gobiernos centrales no hicieron otra cosa nada más que ceder y ceder. Y yo creo que va siendo hora de empezar a reivindicar algo tan valioso como es la idea democrática y de convivencia de España. España es un gran proyecto político del que nos tenemos que sentir orgullosos. Y entonces aquí encontramos que cualquier pueblecito tiene todos los méritos del mundo para reivindicar no sé qué, Teruel, Soria, La Coruña, Cataluña, el País Vasco, tal, y el concepto de España no. El concepto de España, si España tiene una historia extraordinaria, somos uno de los países más importantes de los últimos 20 siglos. En el que mejor se vive, bueno, eso sin por duda. Supuesto. Hoy en día también. Yo tengo una conferencia que he dado durante muchos años, se llama La autoestima de España, ¿Es que verdad? donde demostraba somos el 5º país más seguro del mundo, el país junto con Japón con la esperanza de vida mayor, somos el país con menos mortalidad infantil junto con Suecia, somos la 3ª potencia turística, lo que pasa es que ahora estamos sufriendo las consecuencias del COVID, ¿no? Oye, Vieito, y luego también en España hay mucha gente que canta por la calle, ¿no? O sea, nos gusta cantar. Sí. Pero ¿qué me dirías si yo te dijese algo de un marinero que le gustaba que le silbasen Delilah, de Tom Jones? Sí, no. ¿Eso a dónde te lleva? No, era a mi pueblo. No, ese era un marinero muy... Oye, os veo muy documentado. Hombre, hemos leído mucho. Documentado, sí. No, este se llamaba Adriano. Y entonces, en las tardes, noches de verano, en las terrazas y tal, él iba por allí y siempre se ofrecía a silbar Delilah en inglés. Decía, ¿quieres que te sirve Delilah en inglés? Yo le decía, hombre, pues vale. Pues sílvame. Pues claro, y la verdad es que silbaba muy bien. Sí. Pero claro, yo no distinguía el silbido en inglés del silbido en español, ¿no? Entonces ahí bien, pero entendías bien. Sí, pero Delilah en inglés, silbado en inglés, me pareció siempre una genialidad. La estamos oyendo, es preciosa esa canción. Sí. señor. Y Adrián la silbaba muy bien. Sí. Adriano. Os habéis documentado muy bien, claro. Hay otra cosa que te apasiona y que me gustaría que nos contaras aquí. ¿Qué manía tienes con los paquetes de galletas? No, hombre, no. Vamos a ver.
Yo no fumo, Explícalo. yo no fumo, no bebo alcohol y tal, y en momentos de hacia las 7, 8 de la tarde, en las reacciones, que es un momento de tal, pues la ansiedad yo la combatía con los paquetes de galletas, pero ya empiezo a saber de dónde vienen todas las informaciones. No, claro, efectivamente. bueno. Eso nos ha llegado Sí, de sí. una Pero bueno, compañera tuya. No, pero lo que nos exacto. decías es que tú decías, y tenías respuestas para todo, Sí, sí, que sí. una mente inteligente necesita No, yo decía azúcar que de vez en yo cuando. decía que el azúcar es combustible para el cerebro. Eso es. Entonces, para reaccionar en aquel momento, porque siempre me decían, pero ¿cómo comes tantas galletas? Pero esta amiga, esta compañera y brillante periodista que os debió documentar, ella se cuidaba mucho, ella solo tomaba manzanas. Bueno, pero alguna galleta hay que comer de vez en cuando. Vieito, que ha sido un placer. Igualmente, lo y pasé un muy honor, bien. de verdad, haberte Sí, sí, tenido sí. Lo he esta pasado noche muy haber bien, hablado contigo. ¿eh? Qué bien, O sea que Vieito. no- Gracias por el libro. Sí, Que sí, hablarme para del mí- libro, hablarme bien del libro, porque No. a mí me pasa como a Umbral, que yo vengo también a hablar de mi libro. Contar Yo voy a hablar la verdad. mucho de este libro porque yo Sí. que estoy bastante limitado con el tema político, me ha ayudado muchísimo porque se explica de una forma Sí. muy concisa, muy clara y muy transparente. Muchas Vieito, gracias. gracias por haber estado esta noche. Encantado, en La gracias a Azotea. vosotros, ¿eh? Seguimos. Seguimos porque estamos muy pendientes, fíjense bien y escuchen bien que esto les va a sonar, estamos muy pendientes en La Azotea de un regreso, de un clásico. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, eres tú. Pueden seguir cantando porque vamos a hablar en unos momentos con ellos, con Iñaki y con Amaya. Pero antes, Antonio, tenemos que presentar a nuestro Manuel Velasco, que ha venido hoy a hablarnos de estrenos y de muchas otras cosas. Sí, buenas noches, María. ¿Qué tal, Antonio, Manuel? ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí. Pero antes, Sí. tenemos que hablar con el consorcio, Antonio. Vamos a hablar con ellos porque llevan toda la vida dedicándose a la música. Deberíamos remontarnos a 1993, aunque años antes tenían otra de las formaciones musicales más conocidas y potentes de la música, como fue Mocedades. Así que sacando un poco las cuentas, lleváis casi 45 años regalándonos números 1 en lo que se traduce en toda una vida, como vuestra gira. Claro, esto si no contamos también vuestros años en voces y guitarras. Iñaki, Amaya, el consorcio, buenas noches, ¿cómo os encontráis? Bienvenidos. Buenos días, sí, toda una vida. Algunos más y otros menos. Es una cuestión de edad, oye. Claro. Desde luego. Desde luego que no. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Azotea. Decía yo que esta gira no se podía llamar de otra forma que toda una vida que nos estáis acompañando en el mundo de la música, ¿verdad? Pues sí, es verdad. Cuenta. Yo no sabía que es toda una vida, pero efectivamente, ¿qué han puesto No es ese? posible, no sabe ni cómo se llama la gira. No, pero Llevamos es ya de gira un pero- par de meses. que, por no decir varios años. No, pero bueno, sí, yo creo que sí, que tiene que ver con, pues eso, se cumplen o se han cumplido ya en momentos de epidemia los 50 años en la música de todos nosotros, bueno, de toda nuestra formación, con las diferentes, Amaya en solitario, Estíbaliz, Sergio Estíbaliz, Mocedades, el consorcio, Carlos. Y sí, esta es esa gira, ¿no? En la que interpretamos canciones. El otro día nos preguntaba un periodista que de qué manera elegíamos o no elegíamos. Pues en definitiva son todos estos años el público es el que ha ido dando el visto bueno a lo que hacemos, ¿no? Y esta sería una pequeña conclusión, ¿no? de nuestra historia musical. Oye, Amaya, claro, yo no sé cómo se lleva eso, porque realmente es que tenéis canciones que se siguen cantando desde hace muchísimos años y yo creo que como números 1, o sea que muchas generaciones las seguimos cantando. Tómame o déjame, Amor de hombre, todas esas canciones me imagino que vuelven otra vez, pero ¿cómo se lleva ser pues los creadores de esas canciones, haberlas cantado? ¿Cómo es eso? Y ahora volverlo a hacer. Pues no lo sé, es una cosa preciosa, porque no cabe la menor duda de que todas las canciones, algunas son ya hechas por sus autores, ¿no? Antiguamente, pero otras han sido, te estoy hablando por ejemplo como el Let It Be o como no sé, adaptaciones de cosas clásicas con unas letras preciosas. Y ahora seguimos haciendo
canciones y seguimos cantando. Y eso es lo que nos alarga la vida, porque es eso. Y se Para lleva, mí, se lleva con mucho orgullo el hecho de que se haya podido transmitir todo nuestro repertorio de generación en generación. Sí. Como Estíbaliz suele decir, nuestra música pertenece a la época del radiocassette. Sí. Y en el coche la gente entraba y oía lo que había en el radiocassette. Lo que ponían Ahora los mi padres. hijo se monta en el coche, pone su MP3, mi mujer coge su MP3 también y yo pongo la música en el coche. Pero antes no. Antes funcionaba de otra manera. Amaya, Iñaki, vamos a recordar esa cita que tenéis próximamente el 22 y el 23 de noviembre en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, donde vais a hacer un repaso de esos 50 años o 50 grandes éxitos de vuestra carrera. Ahí estaremos apoyándoos. Pues sí, la verdad es que estamos felices y además Madrid ha demostrado ser una ciudad terriblemente fiel al consorcio. Llevamos varios años yendo, no una ni dos, sino 3 veces al año a visitaros. Sí, me gustaría decir que va a haber una novedad. Algunos van a ver alguna novedad y es que Amaya está como una sílfide. Está guapísima, está guapísima. Claro que sí. Oye, muchísimas gracias a los dos por haber estado en nuestro programa, en La Azotea. Gracias. Hasta Un pronto. abrazo, gracias a vosotros. Adiós, Un beso y Iñaki muchos Amaya. éxitos. Qué maravilla, qué Pues maravilla. sí. El consorcio, Sí, canciones sí. que han marcado nuestra vida, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, sí. Tienes, bueno, el Aparte, chacachá del tren, Maravillosa. la conocemos Todos todos. los guateques. Claro, es ¿Se puede verdad. decir guateque o ya es una Sí, palabra? se puede decir. No, se se puede entiende decir. perfectamente, hombre, claro. Se entiende lo mayor que eres. Hemos dicho que no, porque pasa de generación en generación. verdad. O sea, ¿quién no ha oído decir a sus padres guateque? Y además Pues es una comedia divertidísima, El guateque, de Blake Edwards. decir. Es verdad. Peter. Porque ¿Ves? tú estás aquí Ya lo has hilado. para hablar de Venga, cine. Venga, para hablar de pues, cine, ¿verdad, sigue. Manuel? Para hablar primero de premios de cine, porque anoche, como sabéis, fue la gala de los fotogramas de plata. 75 años lleva la revista Fotogramas publicándose todos los meses en los kioscos. Y ayer me dijo la directora de la revista, Julita Martialay, que realmente los fotogramas de plata son los premios de cine más antiguos de España. ¿Ah, sí? Porque son anteriores a los premios Goya, a los Feroz. Creo que también, o por ahí, al Círculo de Escritores Cinematográficos. Por ahí. 75 años Bueno. de premios. Bueno, Los más antiguos. Los más antiguos. Y anoche se entregaron, fue una gala muy bonita en el Casino de Madrid, tipo Globos de Oro, todos cenando en unas mesas redondas con mucho glamour. Ganó Blanca Suárez, mejor actriz de cine. Anda. Ganó Mario Casas, mejor actor de cine. Actriz de televisión Vicky Luengo. Eduard Fernández, por 30 monedas, esta serie maravillosa de Ares de la Iglesia, mejor actor de televisión. Luego también Dan Teatro, que es una cosa que está muy bien porque Fotogramas es una revista de cine, luego de teatro y luego pasó a ser también de televisión, plataformas, DVD. ¿Y hubo alguna sorpresa? Porque Bueno. Mario Casas ha tenido 50.000 premios. Sí. Blanca Suárez también. Pues mira, yo estuve sentado al lado de Santiago Segura, que le hizo mucha ilusión ganar el premio a la mejor película por los lectores, que sabes que son los lectores los que votan este premio, por Padre no hay más que uno, 2. Y le hizo mucha ilusión, no se lo esperaba. No tenía discurso preparado y claro, le decía a la directora, es que Santiago, este premio es popular, entonces son los lectores, los de la revista, Qué ilusión. los que te han votado, han rellenado el ficherito y le hizo mucha ilusión. Bueno, a ver, ¿qué vemos esta semana? Porque queríamos ¿acierta destacar. o no? Sí, Sí. vamos a Es que hablar de vamos. cine, pero Sí. hay que destacar que la protagonista también fue tu madre, Sí, bueno, sí, claro. Concha Velasco. Claro. Sí, sí, Decirlo, le ¿eh? dieron, Solo le quería dieron hacer ese apunte. Sí, le dieron el premio honorífico, el Fotogramas de Plata de Honor. Al final de la gala se lo entregó su querido amigo Raúl Arévalo. Hombre. Y fue un momento maravilloso. Qué bonito. Lloraste. Sí, un poquito. No me extraña. Sí, me emocioné Emocionante. porque todo el auditorio, el sitio donde estábamos se puso de pie y fue muy bonito, fue muy bonito. Y estos homenajes yo creo que le vienen muy bien. Merecidos. Qué bien. Merecidos. Desde luego que sí. Ahora sí, hablamos de cine. Vamos Pues allá. mira, os cuento porque este viernes se estrena Spencer, que es esta biografía, mini biografía de Diana de Gales. Se habla mucho de la interpretación de Kristen Stewart, que es esta actriz que se hizo muy conocida por la saga de Crepúsculo, ¿os acordáis? Pero ahora es una actriz, bueno, ya lo era, pero ahora es una actriz como mucho más madura. La ha dirigido Pablo Larraín, que es este director chileno, experto en hacer biografías de momentos muy concretos de la vida de grandes personajes femeninos. Ya hizo la vida de Jackie Kennedy, Jackie Onassis. En pocos años después de que se muriera Kennedy, un periodista estuvo un fin de semana con ella y Natalie Portman hacía de Jackie Kennedy. Ahora, Kristen Stewart hace de Diana de Gales en el fin de semana en el que ella contó que todo estalla en su matrimonio. El fin de semana en el que ella dice, basta,
no quiere tener una relación a 3 bandas con su marido y dice hasta aquí hemos llegado. Entonces realmente cuenta la historia de Lady Di en un fin de semana en concreto. Se estrena este viernes y suena la interpretación de Kristen Stewart, maravillosamente bien caracterizada como Lady Di, como candidata al Oscar o a los Globos de Oro. Un poco de Crown, pero claro, un poco diferente. de Crown, pero abarcando solo un pequeño fin de semana. Un fin de semana, está muy interesante. Muy ¿Qué interesante. más? ¿Qué más Me la tenemos? apunto. Una de acción y de comedia, se llama Última noche en el Soho, la protagoniza la actriz de Gambito de Dama, Anna Taylor-Joy, ¿os acordáis de esta serie del ajedrez? Y es una historia de comedia, ciencia ficción, drama, de una chica que de repente se ve como teletransportada a Londres de los años 60, al Soho de los años 60, una especie como de thriller misterioso, tiene que resolver una serie como de sucesos, no paranormales, ¿no? Pero sí como muy fantásticos, con una estética muy de videoclip, con mucho color, la dirige Edward Wright, ¿ves? Ahí vemos el estreno de Operación Trueno en el cine, para que sepamos que exactamente se ha trasladado a 1964-65. rara está ella. Está muy rara, están muy caracterizadas, y es una película que visualmente entra mucho por los ojos, y la trama es fascinante porque juega con dos realidades paralelas, la del tiempo actual, la de Ahora la ella sí. actual en el espejo. Ahora Es sí decir, que es ella. que es una película como muy compleja, muy tipo David Lynch, ¿no? Actores caracterizados haciendo 2 personajes distintos y con viajes en el tiempo. ¿Hay muerte? Sí, Por favor. bueno, hay mucha muerte. Y en la ahora? que también hay muerte es esta que te va a encantar porque muere mucha gente. Años de sequía, ¿no? Sí, pero muere mucha gente en plan dramático, no en plan festivo. Entonces ya no sé si me va a gustar No te va a tanto, gustar, ¿eh? o sea, te va a gustar Cuidado. porque es un buen thriller, pero la muerte es un hecho traumático en esta película. Se llama Años de sequía y cuenta la historia. Es Eric Bana el protagonista, este actor que hizo de Hulk, ¿os acordáis? Héctor en Troya. Sí, sí. El moreno, el rubio era Brad Pitt. Sí. Entonces se traslada a su pueblo de la infancia porque desgraciadamente su amigo de la infancia, que se llama Luke, ha matado a su mujer, ha matado a su hijo y se ha suicidado. Uy, vamos, Así qué empieza la alegría, peli. te encanta, ¿no? Drama, no Me sé encanta ya que si empieza. tanto drama, por Dios. Qué horror. Manuel. Cuéntame, nada, que llega al pueblo a investigar estos sucesos, es un gran drama. Vale, oye, Joder, que sí, ¿cómo nos tenemos que empieza? subir al ascensor. Sí, Vamos, bien. por favor. Vamos a subirnos al ascensor. Hoy se sube con nosotros Alex Clavero. Lo vemos. Vaya fin de semana cogiendo setas. La verdad que la gente que va por setas se lo toma muy en serio, ¿eh? Yo he estado con un grupo que, bueno, menuda organización. Tú eres el que la corta, tú el que la recoge, tú el que lleva la cesta, tú el que va de avanzadilla, tú el que lleva la piqueta. Ahí 3 horas, digo, pero bueno, ¿pero aquí qué estamos? ¿A setas o a roles? Claro, 3 horas ahí congelados. Y claro, yo al guía le metí una chistes. A ver, que no es que me aburriera, pero es que le hacía chistes por todo. ¿Qué ibas a hacer? Para entretener, para dar un poco de ambientillo. Le digo, ¿sabes cómo se llama en Grecia lo de ir a por setas? La micología griega. ¡Vamos! Y los griegos que van a por setas son seres micológicos. Claro, ¿qué le voy a decir? Es que la gente se toma muy en serio lo de ir a por setas. Tengo un colega que se pone cachondísimo. Es heterosexual. Es que, claro, yo no podía parar. Y el tío intentaba darme datos reales, pero claro, yo es que no es que me lo tomara a broma, pero me dice, pues que sepas que las setas no son ni una planta ni un animal, son un hongo y son el ser vivo más grande de la Tierra. El más grande está en Oregón y mide 900 hectáreas. Digo, joder, pedazo hongo. Ni en los pies de Sabonis. Cuidado, Sabonis, ¿sabes quién era? El tío ese que tenía patrocinado el nombre, porque era Ardidas. Y así todo el día. Claro, que entre los micólogos también tiene sus chistecitos, porque el 0,001 de las setas es comestible, o sea, las demás son venenosas. Y ellos, claro, hacen sus chistecitos. Dicen, no, si las setas se pueden comer todas, lo que pasa es que la mayoría de ellas solo una vez. Porque te mueres. ¿Sabes? No lo has entendido, ¿no? A mí me costó con el frío pillar el chiste. O sea, que las setas son como las cuchillas de afeitar. A ver, que lo de ir a por setas tiene sus normas. Tienes que ir con cesta de mimbre. ¿Por qué? Porque las setas se reproducen por esporas. Y las esporas caen a través de los huequecillos de la mimbre de la cesta. Chico, yo con el frío que tenía en la montaña llevaba la cesta con una tiritona que digo, estoy repartiendo esporas como un aspersor. Digo, ahora mismo soy el Julio Iglesias de las setas. Bueno, Julio Iglesias de las setas es Julio Iglesias. Pues que tiene sus normas. Por ejemplo, el níscalo y la seta de cardo solo se puede cortar con navaja.
Digo, ¿y si se te ha olvidado la navaja? Dice, pues te dan boletus. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Y luego es que tienen un vocabulario, cuidado, no dañes el micelio. Y tienes que poner hacia abajo el inmenio. El micelio, el inmenio. A mí me hablaba con una pronunciación que digo que me ha tocado de guía el de la película de Campeones. Bueno, como estamos yendo por setas, sería el de champiñones, ¿sabes? Pero sé que ¿qué iba a hacer yo para entretenerme? Bueno, que le di una tabarra todo el día, le tiraría 300 chistes al día. Pues te lo digo, me los río todos. Dije, ole, ole por ti, eres de la gente que ya no queda. Me encanta que en el mundo haya gente que no se ofenda y se sepa reír de todo. Eres un ser de lo que no hay. Eres un ser micológico. Alex Clavero sí que es un ser de lo que no hay. Desde luego, ahí estaba nuestro capítulo del ascensor. Nos tenemos que marchar, Manuel, pero como siempre es un gusto recibirte en este programa, de verdad. No queremos, siempre nos cuentas todo. Bueno, este fin de semana ya te hemos hecho caso. Yo voy a ver la de Lady Di, que nos tenemos que ir. Hasta mañana, de todas formas. Mañana volvemos, como siempre, a las 12:30 después del cascabel en la azotea. ¿Y sabes cómo, Manuel? Sonriendo siempre. Así es, sonriendo siempre. Adiós.